quiero hablar un poco sobre el ambiente que genera transformación. Quiero un poquito pararme y decir que esta bendición que es revelada, porque miren, no hay nada, escuche bien, por favor, dígale que está a su lado, escucha bien, dígaselo así, acérquese al oído y dígale, escucha bien. No hay nada que pueda hacer un hombre si Dios no revela la palabra. Puede tener todos los diplomas de teología, usted puede ir a donde quiera, puede tener todos los estudios, puede tener 50 años de creyente, pero si usted no tiene revelación de lo que Dios habla, simplemente va a ser un buen religioso. ¿Va al cielo? Por supuesto que va al cielo, porque si un día confesó a Jesús, va al cielo, pero se pierde lo más hermoso, que es hacer aún la experiencia del reino de Dios y la vida eterna algo personal y único. Por eso estamos hablando de la necesidad de la revelación del amor del Padre, que es derramado como una bendición. Y esta bendición genera algo sobrenatural. Esta bendición genera una respuesta de la persona que es bendecido. Mire, cuando en estos días de cumpleaños y en estos días de celebrar los 20 años en el ministerio, hubo cosas muy lindas, muchos mensajes, muchos regalos, gracias, realmente muy agradecido al Señor por su amor. Y cuando uno recibe un regalo, ¿cuál es la respuesta inmediata? Gratitud y ¿qué más? ¿Solo gracias? No, deje de lado al Señor. Él me regala algo, yo le doy gracias, pero también como que lo honro, ¿no es así? Mis hijos me hicieron un regalo muy especial. Les agradecí a todos y uno los valora de una manera mejor, ¿no es así? Cada vez que usted recibe regalo no solo dice gracias, si te he visto no me acuerdo, ¿le dice eso? No, le dice gracias y lo valora. Porque cuando usted recibe algo, hay una respuesta que es la gratitud, pero también la honra, el respeto, el reconocimiento de aquel que usted recibe algo. Cuando recibimos revelación del amor del Padre, no es solamente para ser abrazado. Hablaría de un Dios muy chiquitito si fuera solamente eso. El amor del Padre derramado como bendición genera mucho más que eso. ¿Sabe lo que genera en el corazón de un hombre? Genera gratitud y adoración. Si no hay una respuesta en gratitud y en adoración, no estoy entendiendo lo que Dios está haciendo. Independientemente de cualquier circunstancia que usted esté viviendo, buena o mala, o no tan buena como fuera, si no hay una respuesta de gratitud y adoración por lo que Dios ha hecho, no en la circunstancia, sino en su vida. Las circunstancias van y vienen. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan del video del domingo? El moretón va y viene. El moretón va para un lado, va para el otro. No desaparece. Las circunstancias no fueron diseñadas por Dios para hacer un milagro en las circunstancias. Las circunstancias que usted y yo vivimos, que las que nos permite vivir, fueron diseñadas por Dios para que se produzca algo en mí. No es mostrar el poder de Dios en que algo se solucione. El poder de Dios se muestra en mi vida, porque su bendición no es en las circunstancias, es en mi vida, cuando algo se soluciona de manera extraordinaria, porque Dios interviene. No es porque Dios tocó las circunstancias, Dios tocó tu vida. Y si Dios tocó tu vida, el único resultado lógico, si a nivel natural le agradeces y lo honras, ¿qué otro resultado lógico puede quedar cuando un hijo de Dios entiende en la manera que Dios fue amado, que fuimos amados por Dios y bendecidos por Dios? La única manera, la única respuesta que hay es gratitud y adoración. Me decían los corporatos, ¿saben qué es lo que más extrañan ellos? El poder estar junto con un hermano. El poder recibir a los hermanos en la casa, y eso que se reúnen en un club, porque no tienen edificio propio. Nosotros tenemos que entender que Dios de los cielos ha trabajado en nosotros con diferentes circunstancias para poder entender lo que es su bendición, y esa bendición pueda generar en mí la respuesta de todo hijo: adoración y gratitud.
Y fíjese que frente a circunstancias adversas, lo que menos surge en nuestro corazón es adoración y gratitud. Naturalmente puede surgir el enojo, la bronca, el desánimo, la tristeza. Algunos se alejan hasta del Señor, pero muy pocos cuando viven algo difícil pueden pararse en adoración. Y estoy hablando si lo encuentra lo difícil dentro de la casa, porque cuando lo encuentra lejos de Dios, entonces sí realmente la respuesta es tristeza. Hay un pasaje muy interesante, este año caminamos en el libro de Lucas y en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 16, una historia de, todo el capítulo 16 es muy interesante, pero en este Hechos capítulo 16 está la historia también de dos mujeres, Lidia, que era una vendedora de un material muy costoso, y también de una joven que no figura su nombre, pero es conocida por una esclava que practicaba la adivinación. Las dos reciben salvación. Una recibe salvación, abre su corazón, recibe a Pablo y a Silas en su hogar y por mucho tiempo los acoge en su casa. Pero la otra chica recibe no solo vida eterna, sino una libertad de un espíritu que estaba oprimiendo su vida. Los dos hechos son tremendas victorias en el Señor, pero los dos hechos de victoria fueron la antesala de la prisión para Pablo y Silas. Inmediatamente después de eso, todos los que estaban ahí se enojaron porque unos perdieron plata, la otra se fue y se armó un revuelo tremendo, son llevados presos, azotados, dice la palabra en muchas versiones, desnudados, azotados varias veces y llevados a lo profundo del calabozo. Y dice que el carcelero, te lo lee en Hechos capítulo 16, búsquelo, léalo el capítulo después, le puso un cepo a los pies. ¿Cuántos saben lo que es un cepo? Algunos no tenemos la idea de lo que es un cepo porque no se usan más los cepos. Antes se usaban, ¿no? Los cepos eran dos maderas o dos hierros que eran colocados sobre las piernas o sobre los brazos. En este caso la Escritura dice que fueron los cepos en sus pies. Y ahí fueron dejados en el fondo del calabozo después de ser azotados y luego de ser enjuiciados. Ahora venían de una victoria y terminan los dos presos, golpeados, azotados. Ahora, ¿cuál es el resultado en la oscura cárcel? Usted lo conoce bien el tema, ¿no? Lo conoce el pasaje, si no se lo leo, si usted quiere. Pero lo que ocurre en el corazón de Silas y en el corazón de Pablo no es una respuesta de decir, bueno, Señor, me toca esto, voy a sufrir por tu causa, en el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya. No, tampoco es una circunstancia de que dice, ¿por qué nos pasó esto? Servíamos al Señor y cada vez que sirvo al Señor me pasa esto, cada vez que llego temprano al culto me pasa esto. Tampoco fue la respuesta de ellos. La única respuesta de ellos fue oración y adoración. Dice el versículo 22 de Hechos, capítulo 16, el pueblo se alzó entonces contra Pablo y Silas. Dos tremendos milagros hubo antes, dos tremendos hechos poderosos de parte de Dios, pero el pueblo se levantó. ¿Sabe por qué? Porque no se entiende lo sobrenatural. Lo sobrenatural lo entienden los que caminan en el Espíritu. Dígale que está a tu lado, ¿en qué caminas vos? ¿En el Espíritu o en la carne? Si camina en la carne, póngale sal y se lo manda a la parrilla. Esa es una verdad. Hay muchas discusiones si esto es de Dios o no es de Dios, porque justamente no defendemos lo sobrenatural. Dios se defiende solito. Se levantaron y los jueces ordenaron que los desvistieran y los azotaran con varas. Así se hizo, los azotaron repetidas veces, verso 23. Al terminar los arrojaron en una prisión y le dijeron al carcelero que los cuidara con mucha y suma seguridad. El carcelero entonces, además de encerrarlos en el calabozo más profundo, les aprisionó los pies con el cepo. Verso 25. Era ya la medianoche. Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. Los demás prisioneros lo escuchaban. De repente, de pronto, casi sin esperarlo, un terremoto. ¿Qué quiero decirle con esto? Pablo había experimentado el amor de Dios, cuanto más él, que era un asesino y perseguidor de la iglesia.
Él había experimentado el amor de Dios cuando todos lo rechazaban aún después de convertido, y apareció don Bernabé en el camino y se le puso al lado de él y durante muchos años fue su mentor, su discipulador. Y Pablo caminó con él y aprendió de Bernabé. ¿Sabe? Para los discipuladores, ¿sabe que cuando lo vieron a Pablo y a Bernabé predicar, se decía que que Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes, porque el que tenía la palabra, el que hablaba era Pablo. Pero a Bernabé lo veían por encima de Pablo, porque Zeus era la deidad superior. Un discipulador tiene un papel tan importante en la vida de otros, tan importante. Pero a pesar de todo eso, terminan presos y azotados sirviendo al Señor. Ahora, las circunstancias, yo no quiero hablar de las circunstancias, el pasaje ha sido muy usado para muchas cosas, pero quiero que se pare en esto. Dice la Escritura que fueron azotados varias veces, fueron llevados al fondo del pozo, el carcelero le puso las piernas el cepo, los encadenó, los dejó ahí, y dice que era la medianoche, y todavía estaban orando y adorando al Señor. O sea que se llevaban varias horas cantando. ¿Cuánto tiempo llevas de adorar? ¿Cuánto tiempo te lleva la adoración? Sí, la adoración es un estilo de vida. Sí, sacalo, tiralo a un costado y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas de adoración? No, yo pongo el CD de último momento, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de adoración y oración. Pablo y Silas estaban en unas circunstancias, pero habían experimentado por revelación lo que era ser amado por Dios. Y la respuesta en la más oscura de la noche, ya medianoche, fue simplemente: aquí estamos, azotados, golpeados, sangrando, desnudos, en el fondo de la prisión, orando y adorando. Hay algo que me gusta de este pasaje, porque el Espíritu Santo no deja nada sin marcar. No dice que Pablo fue solo a la prisión o Silas fue solo, fueron los dos juntos y oraban juntos y adoraban juntos. Silas era discípulo de Pablo. Quédese en su casa a adorar, si quiere, pero la adoración comunitaria atrae lo sobrenatural de Dios. Si hubiera estado Pablo solo ahí adorando y orando, yo le doy licencia para que usted se quede en su casa. Pero dice claramente que estaban juntos. ¿Por qué? Porque la adoración en comunión genera lo sobrenatural. Cuando usted y yo entendemos el amor de Dios, la única respuesta que puede haber es adoración, aunque la noche esté oscura. He escuchado tantas excusas para no venir a adorar, tantas excusas para no estar presente en algo. He escuchado tanto en 20 años, pero no borra una verdad. El que conoce el amor de Dios, la única respuesta que tiene es adoración y gratitud. El resto está bien. Es más, el resto es para otros. Pero la oración y la gratitud, ¿para quién es? Para el que me amó. Para Él. No es para otros. La adoración y gratitud es para aquel que me amó. Y cuando yo estoy entendiendo lo que hace poder adorar, no porque estoy en un buen momento o estoy en un mal momento, no porque me va bien o no me va, sino porque adoro como resultado de ese amor de Dios. Tomé este ejemplo para que nos situemos, pero la adoración a veces nos olvidamos cuando nos va bien. Cuando nos va bien, nos olvidamos del Dios que adoramos. No importa las circunstancias que vivas, si amas a Dios por revelación, el resultado tiene que ser adoración y gratitud. Y cuando estás ahí adorando, de repente, de pronto, versículo 26, algo acontece. En el pasaje nos habla de un terremoto. Bueno, si usted lee la geografía, la zona, y estudia un poquito más el pasaje, va a ver que no era una zona de muchos terremotos. Pero de pronto la tierra se mueve, usted conoce, sacuden los cimientos, la cárcel se abre, el pobre carcelero se le agarra un ataque de desesperación: acá perdí el trabajo, perdí la vida, se acabó todo, se me escaparon los presos. Y Pablo le grita desde el fondo de la prisión, le dice: no te hagas daño, acá estamos tranquilos. En el fondo de la prisión, aquí estoy tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque recibió la bendición de reconocer y entender que era amado.
amado por el Padre. No importa dónde estés, si sos amado por Dios, no importa dónde estés. No importa que estés en la sala de un hospital. Hace poco falleció un pastor muy conocido de cáncer. Pastor muy conocido, ¿cuánto? 1 mes y medio duró el proceso de cáncer, 2 meses, pero venía una enfermedad terminal, lo tomó de golpe. Y en el último video despidiéndose, él dice, estoy listo. Tranquilo, nos vemos. Si Dios no interviene, nos vemos pronto. Estoy listo. Y usted conoce lo de Julio Melgar, pero yo le traigo algo de aquí, de Córdoba, de un pastor súper conocido, el pastor René Zanetti, que muchos le conocen. Menos de 2 meses, un proceso. Pero cuando vos estás entendiendo que sos amado, el único resultado es la adoración, el único resultado es entender que Dios va a intervenir. No sé si para sanarme, pero que va a intervenir, Dios va a intervenir. Pero lo que genera la adoración es un ambiente. El ambiente comenzó cuando se empezó a mover de manera sobrenatural el piso. El ambiente comenzó a ocurrir cuando los candados se abrieron. El ambiente comenzó a generarse lo sobrenatural cuando el cepo se abre. Lo sobrenatural ocurre cuando los presos no se escapan. ¿Por qué no se escaparon los presos? Porque escucharon a Pablo y a Silas orar y adorar toda la noche. Porque dieron testimonio de su fe y clamaron a Dios y valía más la libertad que Pablo y Silas tenían que la libertad de una cárcel abierta. Y la respuesta de ellos fue también gratitud. Y ahí estaba el carcelero. No te hagas daño. Y comienzan a compartirle de Cristo. Y la transformación se genera de tal manera que termina el verso 33 y 34 diciendo que el carcelero, el 32, le contaron las maravillas. No, entonces le contaron delante de sus familiares las buenas noticias del Señor, verso 33. Y en aquella misma hora el carcelero les lavó las heridas y se bautizó junto con ellos y miembros de la familia. Después prepararon un banquete. ¿Dónde fue el banquete? En la casa del rey. ¿A dónde? En medio de la cárcel. En medio del oscuro. ¿Por qué? Porque no te importan las circunstancias que vivís, buenas o malas. Si sentís amado por Dios y entendés lo que Dios amándote, la alabanza y la adoración va a generar algo. Cuando la gente te ve lleno de esperanza, cuando la gente te ve lleno de adoración, cuando la gente te ve de una sola pieza, no poniendo el giro a la derecha para doblar a la izquierda, cuando la gente te ve que te paras en los principios de Dios, aunque se rían en tu cara, la gente va a reconocer que sos un hijo de Dios con autoridad. Que sos un hijo de Dios que puede decir las cosas. Cuando tu vida habla como la de Pablo y de Silas, de un Cristo real, concreto, la adoración, y todo termina siempre, al igual que con el hijo pródigo, hubo fiesta, alegría y todos los familiares, porque todos creían en el Señor. Gratitud y adoración, oración y adoración, no de la manera religiosa que nos enseñaron a orar o nos enseñaron a cantar, sino desde la expresión de un corazón lleno de gratitud, porque es amado por Dios. Entender que esto genera, cuando yo me muevo en esta dimensión, estoy generando que el cielo invada la tierra, que se produzca un impacto sobrenatural. No fue un terremoto en realidad, ¿sabes lo que fue eso? Fue la irrupción de lo sobrenatural en ese lugar. Produjo que todo se moviera. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque usted lee que en Hechos también hubo una irrupción sobrenatural. Dice la Escritura que fue como un viento. No sabían si era un viento. Fue como un viento, pero algo sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado lo sobrenatural de Dios en muchos momentos de nuestras vidas? Pero ¿por qué no es un estilo de vida lo sobrenatural? ¿Por qué no es un estilo de tu vida que los que están alrededor tuyo conozcan a Cristo? ¿Por qué no es un estilo de vida que frente a una circunstancia que golpea o un aumento de sueldo que te permite irte de vacaciones por 6 meses, te olvidas del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no es un estilo de vida, me vaya bien o me vaya mal, que yo siga adorando al Señor? ¿Por qué? Porque vuelvo al principio del domingo pasado. No tenemos revelación de lo que Dios hizo por nuestras vidas. No tenemos revelación de cuánto fuimos amados por Dios. ¿Cuántas mamás han pasado toda la noche al lado de sus hijos enfermos? Con fiebre. ¿Cómo ha sido esa noche? ¿No?
cruda. Imagínate el Señor Jesús en la cruz, todo el proceso, desde los golpes, los escupitajos, la corona de espinas, los clavos y el Padre observando todo. Y su muerte fue por amor. Cuando no hay un resultado de una vida de integridad delante del Señor, y ojo, no estoy diciendo esto porque mi vida en Cristo ha sido perfecta, no. También he cometido muchísimos errores. Pero a medida que más voy conociendo al Señor, me voy dando cuenta de la importancia que es entender que fui amado a pesar de mis errores. Y cuando más me encuentro con Él y descubro su amor, no hay otro resultado que adoración y tratar de vivir una vida de integridad, donde mi palabra, mi caminar, mi reflejo de Cristo no se ve empañado por mis palabras o por mis pensamientos. Un ambiente sobrenatural se genera y siempre hay un cambio. ¿Cuál es la base para un ambiente sobrenatural? Gratitud y adoración. Adorar no es cantar. Si usted cree que adorar es cantar, muchos estamos perdidos, ¿o no? ¿Cuántos cantan como yo? Todos cantan bien, acá son todos Ricky Martin. ¿No? Cantamos mal. ¿Cuántos cantamos mal? Bailamos bien, pero cantamos mal. Pero sabe, la adoración tiene que ver con el corazón. Y dígame, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está tu corazón? El domingo pasado muchos pasamos aquí al frente, fuimos abrazados. La iglesia pasó, nos abrazó, compartimos el pan y el vino. Pero ¿qué esta semana? ¿Cómo caminaste esta semana después de los abrazos? ¿Cómo fue tu vida de adoración esta semana? No te estoy diciendo que salgas cantando todos los días, no, estoy hablando de algo más profundo. El ejemplo de Pablo y Silas es el ejemplo que tomamos, pero la vida en adoración. Pablo y Silas estaban orando y adorando ahí porque toda su vida, desde el momento que conocieron a Cristo, adoraron con sus vidas. La mejor manera de adorar a Dios es mostrar a Dios en tu vida. Es el hecho más poderoso que puede haber. Es cuando ves a un hombre y a una mujer y ves a Cristo en eso. Cuando ves una familia y ves a Cristo en el centro de esa familia. Cuando ves a un hombre o a una mujer llenos de Dios, porque hacen de Dios el motivo de su adoración. En el Antiguo Testamento, hablando de los ídolos paganos, dioses paganos, ídolos tan tremendos, tan terribles como Baal o Moloch, a los cuales se les ofrecía el sacrificio. Por ejemplo, a Moloch tenía, en la imagen de Moloch tenía una bandeja donde se hacía hervir aceite y a los bebés recién nacidos se los freía, fritaba en aceite. Esos eran los sacrificios que los padres hacían con sus hijos. Y la palabra dice que tal como que las personas que adoran a esos dioses se hacen como esos dioses. Se hacen a la imagen y semejanza de lo que adoran. Si yo no entiendo al Dios que me amó, no lo puedo adorar. Les puedo cantar, puedo venir a la iglesia, puede parecer que tengo todo bien ordenado, pero cuando lo entiendo y baja mi corazón de lo general a lo particular, le adoro. Y cuanto más le adoro, más semejante a Él soy. Por eso el año pasado caminamos esto de gloria en gloria, en su presencia, adoración. Hoy pasé un dibujo. ¿Cuántos recibieron el bebé que estaba con el brazo ahí hoy en WhatsApp? ¿No? ¿Cómo termina? Dios merece mi puntualidad. Adorar a Dios es en todos los órdenes tuyos. Los que están estudiando, adorás a Dios cuando no te copias. Adorás a Dios cuando das tu mejor esfuerzo para sacar tus mejores materias. Adorás a Dios cuando trabajás y no engañás a tus patrones. Adorás a Dios cuando sos un papá o un abuelo, una mamá íntegro. Adorás a Dios cuando sos un joven y cuando en vez de ir a ver pornografía en la pantalla, sos capaz de vencer la tentación. Adorás a Dios cuando juntos los esposos oran en sus casas por sus hijos.
Y no se van a dormir los chicos sin que antes tengan la bendición del Padre. Eso es adoración, es un estilo de vida que está tan lejos de ser canciones. Ahora, lo que Dios dice es, ¿entendés que te amo? Póngase de pie, por favor, los músicos, vayan pasando. Póngase de pie, por favor. Dios te pregunta, ¿entendés que me amo? Te amo, ¿entendés que te amo? ¿Entendés que te estoy amando de tal manera que aunque te lleve a circunstancias más difíciles, siempre voy a estar ahí? Cerrá tus ojos un instante. En la medida que adores a Dios con tu vida, serás más semejante a Él. En la medida que adores a Dios por gratitud, gratitud porque te salvó, te rescató, te sacó de la basura, más santidad habrá tu vida, menos mentiras gobernarán tu mente. Mayor será tu manera de experimentar y conocer al Señor. Mayor será tu hambre por la palabra. Mayor va a ser el desafío de vivir a Cristo en tu vida. Y los ambientes de transformación serán en los hogares. Serán en las fábricas, en la escuela, en la parada del colectivo. Los ambientes de transformación. ¿Sabes por qué? Porque no te va a hacer falta cantar para adorar. Porque tu vida será adoración y gratitud. Tu vida será adoración y gratitud. Hay cosas que tienen que cambiar en nosotros. Hay cosas que tienen que cambiar en mi hogar. Hay cosas que en mi manera de pensar tienen que cambiar. Hay cosas que en mi corazón se tienen que ordenar. Hay cosas que como esposos tenemos que decir basta. Hay cosas que como esposos tenemos que empezar a decirle sí. Como familia debemos entrar en proceso de adoración. Porque algo tiene que cambiar. No esperes lo más oscuro de un calabozo para ponerte a adorar y a orar. No esperes que el diablo te ate las patas, porque es muy significativo, no le pusieron un cepo en los brazos, ni siquiera en la cabeza, le pusieron un cepo en los pies. Cuando no atravesas las circunstancias en genuina adoración, Satanás va a atar tus patas. Te va a impedir caminar. Va a parecer que remás en dulce de leche y contra la corriente. Pero cuando entendés el amor del Padre, el regalo que es la cruz, la bendición que es tener una nueva vida, la bendición que es ser perdonado. De hecho, hoy el Señor quiere perdonar a algunos. La bendición que es ser libre de ataduras. La única respuesta es la adoración. Cerra tus ojos allí. Inclina tu rostro. Y vamos a tomarnos unos minutos para adorar. Y yo sé que el Espíritu Santo va a hablar. Si alguien recibe alguna palabra, habla con el pastor Germán, la pastora Karina, la pastora Graciela. Comenzá a adorar al Señor allí donde está. Comenzá a adorarlo. Pedirle perdón al Señor por no haber sido un adorador con tu vida.
Pedirle perdón al Señor por no haber sido íntegro como esposo, como esposa, como papá, como mamá. Pedirle perdón al Señor por haberte olvidado de la importancia de la gratitud y la adoración. Presentate delante de Él con el privilegio de poder adorarle, para que toda cadena en tus pies caiga, para que tu rostro sea cambiado, transformado, para que en tu familia, en tu hogar, trabajo, donde te muevas, se genere gozo, alegría, transformación. En el nombre de Jesús. No te podés acercar en adoración si hay algo que ofende a Dios. Así que tomate un instante, como dijimos el domingo pasado, Dios ya lo conoce, no lo podés ocultar. Pedile perdón al Señor. Si volviste para atrás, pedile perdón al Señor. Si te equivocaste, pedile perdón ahí en intimidad. Nada ni nadie te va a preguntar nada. Dios no te va a preguntar, solo quiere tu genuino corazón. Porque quiere que seas un adorador. En vida, no en momentos. Comenzá a adorarle.